situación como un secuestro, porque se estaban dando varias versiones. De este tema del secuestro yo no les puedo dar muchos datos porque estamos en proceso de investigación y espero que en proceso de resolución del caso. Y eso significa que nosotros tenemos que ser muy parcos, digamos, en los datos que les podemos brindar, porque incluso en este momento estamos desarrollando acciones judiciales que involucran hasta un eventual allanamiento y probablemente pues tendremos que hacer detenciones y cualquier dato que nosotros mencionemos podría, digamos, alterar el correcto funcionamiento de la investigación. Así que lo que les puedo contar son, digamos, de manera secuencial cómo es que se desarrollan los eventos y eventualmente contestar alguna pregunta que no comprometa el caso. Nosotros el sábado, como cerca de las 8 de la noche, o más bien el sábado cerca de las 8 de la noche, se da una situación en un bar-restaurante ubicado en la cima de San Ramón de Alajuela. A ese bar llega la persona que fue secuestrada junto con una pariente suya, que es su prima. Ellos son abordados por lo menos 4 sujetos cuando llegan en el vehículo. Estos 4 sujetos tratan de extraerlos del automotor. Se da un enfrentamiento, intervienen los guardas de seguridad del bar-restaurante y evitan que haya algún tipo de privación de libertad o que surja algún tipo de afectación contra las 2 personas que llegaron como clientes al bar. Sin embargo, los oficiales de seguridad de ese local comercial lograron detener a una persona. Llamaron a Fuerza Pública y Fuerza Pública identificó al sujeto. No hubo ninguna denuncia porque las víctimas se retiraron del sitio de inmediato y eso provocó de manera necesaria que el sujeto a quien habían aprehendido quedase en libertad. Las 2 personas que habían sido abordadas en la cima de San Ramón se desplazaron a otro bar y restaurante ubicado en las cercanías de este, aproximadamente a 1 kilómetro de distancia, y se mantuvieron en el sitio hasta horas de la madrugada del domingo. Cuando ellos ya terminan la actividad social en la que estaban participando y se desplazan en el automotor en el que se trasladaban hacia sus viviendas, son abordados en el camino por 4 sujetos. Estos sujetos ya en esta oportunidad sí logran ingresar al automotor. Le colocan una capucha al varón y a la fémina la mantienen dentro del vehículo. Y a partir de ese momento se inicia una especie de caravana entre los 2 vehículos. El vehículo en el que se desplazaban los ofendidos, que ya era conducido por los captores, y el vehículo en que se desplazaban originalmente quienes cometieron el plagio. Ellos son trasladados a un sitio de cautiverio. Ese es un sitio de cautiverio que en principio está ubicado en Cedral de Miramar de Punta Arenas, o por lo menos el varón es trasladado ahí, porque la mujer es liberada el domingo en la tarde. El domingo en la tarde la mujer se presenta a un bar ubicado en el sector de Punta Arenas, en Cambronero, y comenta que ella fue víctima de un secuestro y los datos que someramente yo les he señalado. Eso provoca entonces que intervenga el organismo de investigación judicial y Fuerza Pública, pero la joven, por las circunstancias que habían ocurrido, pues realmente no brinda muchos datos relacionados con la manera como se da el abordaje. Ayer en horas de la mañana, cerca de las 9 de la mañana, la persona secuestrada, que es de apellido Alfaro Araya, se presenta a un negocito, a una pulpería que está ubicada en Cedral de Miramar de Punta Arenas, y les comenta que él estaba secuestrado en una vivienda diagonal a ese local. Es una vivienda cercana, esto es una zona muy rural, bastante retirada, y de inmediato se llama Fuerza Pública, al OIJ de Punta Arenas y al OIJ de San Ramón, se hace el abordaje, se le toman datos preliminares a la víctima, él nos narra cuál fue la cadena de acontecimientos, que es más o menos la que yo les he señalado, se empieza la vigilancia del sitio, y se logra la captura de un sujeto. Ese sujeto que se captura es como consecuencia de datos que nos dio el mismo ofendido. El ofendido nos dice que él logró escaparse y que la persona que lo mantenía en custodia y en resguardo huye por la parte trasera de la vivienda. Es abordado por Fuerza Pública y creo que por oficiales del OIJ y es detenido. Ese sujeto que se detiene ahí es el mismo
que se había detenido en la cima de San Ramón el sábado como a las 8 de la noche, cuando se da el primer evento, el primer acontecimiento y la primera cercanía. O sea, entonces ya tenemos un sujeto detenido, que es un sujeto de apellido Sosa Cruz, de 29 años de edad, y que es vecino del Roble de Punta Arenas. El proceso de investigación va a continuar. Cuando nosotros logramos abordar a la víctima, sí tenía signos externos de haber sido agredido, tenía algunos golpes en cara y en el tórax, y además algunas señas físicas que indican que sí estuvo maniatado y que eventualmente fue amordazado también. Como son varios los sujetos que intervinieron en el hecho criminal, pues estamos en el proceso de tratar de identificarlos y esperamos que pronto pues tengamos una resolución del asunto. Ahora pues esta persona que está detenida y que ya fue abordada en 2 oportunidades, una el sábado en la noche y la otra hoy el día de ayer en horas de la mañana, pues será sometida al reconocimiento para que luego se defina su situación jurídica. Esencialmente eso es lo que tenemos. Estamos en proceso de investigación y estamos haciendo esfuerzos para tratar de identificar a la totalidad de sujetos, los vehículos que utilizaron, el modo como lograron acceder a la vivienda donde se ejecutó el cautiverio y en general pues lograr resolver el caso. ¿Puede hacer su consulta? Don Walter, tal vez si me da un panorama de quién es la persona secuestrada, la víctima, tal vez para tratar de entender, tal vez es un hijo de algún empresario o es... En principio es comerciante, es familiar o hijo de un empresario que tiene una condición económica favorable, es una persona que tiene también algún tipo de antecedentes o pasadas policiales, incluso nos indican que tiene algún tipo de orden de captura que eventualmente deberá considerarse si se va a ejecutar o no, eso dependerá de la Fiscalía. Y estamos evidentemente pues realizando victimología de él para lograr esclarecer de mejor manera el hecho y saber cuáles eran sus contactos, sus relaciones, si era víctima de algún tipo de amenaza, si estaba vinculado con algún hecho criminal, si esto es un factor de venganza, el cobro de una deuda y todas las posibilidades que eventualmente puedan estar detrás del secuestro. La Nación puede hacer su consulta. De la mujer que le acompañaba, si nos puede dar detalles igual. Si La mujer es prima de él, ella se ha mantenido muy al margen, manifiesta que no está en condiciones de brindar datos de ninguna naturaleza, que espera reponerse de la situación que le provocó mucho impacto psicológico y que posteriormente se va a acercar a la policía para brindar todos los datos que ella pueda aportar. Por ahora prácticamente ha sido muy parca o muy omisa en brindar detalles o datos que nos puedan servir para orientar la investigación. ¿Se debe tener una consulta? Don Walter, la orden de captura, no sé si por cuál delito. Es por un tema de fraudes. los antecedentes de él, ¿no? Él tiene antecedentes o pasadas policiales por temas relacionados con estafas, fundamentalmente con ese tipo de delitos. Sí. Cada 7 puede hacer su consulta. ¿Conocen ustedes o fueron informados de que haya habido algún contacto con la familia y que la familia descartó cualquier parte? Sí hubo, sí hubo contactos, se pidió rescate. Este es un tema ya interno, familiar, que nosotros consideramos dentro del proceso de investigación, pero que posteriormente se tendrá que informar a la Fiscalía respecto de la manera de reacción. Lo importante para el caso es que haya una petición de rescate, porque eso integra el delito y nos permite definir que hay un secuestro. ¿Y cómo fue la comunicación? La comunicación fue de carácter telefónico. Es una comunicación que se generó entre una familiar de la víctima y el grupo de secuestradores. No fue directamente dirigida, digamos, a la familia nuclear de la persona plagiada. Si no tienen más consultas, finalizamos aquí. Muchas gracias.